La editorial universitaria Bonó está haciendo una labor de divulgación de contenido, de textos importantísimos. Los últimos libros de la editorial universitaria Bonó, que coordina el padre Pablo Mella, acaba de publicar la pasada semana la edición en español del libro Soñemos Juntos, de Ann Heller. Ese libro tiene como subtítulo La independencia dominicana, Haití y la lucha por la libertad en el Caribe. Es un trabajo de la historiadora Ann Heller de Estados Unidos, nacida en Cincinnati, Ohio, y tiene un doctorado en historia en la Universidad de Nueva York en el año 2011. 10 años de investigación sobre la historia dominicana, incluso viviendo en República Dominicana, analizando los archivos de Haití, los archivos de Cuba, los archivos de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, ha podido construir una de las historias más sólidas y con mayor nivel de exhaustividad y detalles sobre la independencia dominicana, que desde muy pronto en el libro, cuando uno se da cuenta, no es la independencia del 27 de febrero de 1844, como la historiografía tradicional ha establecido, sino que la independencia se da cuando se produce la separación de España con la restauración de la República. De modo que tenemos a Ann Heller aquí, le damos la bienvenida. Gracias. Nos alegra muchísimo que haya aceptado esta conversación y lo primero que queremos saber es cómo fue esta investigación. Es para el doctorado en historia y el libro se publicó primero en inglés. Sí. Y ahora se publica en español. ¿Cómo ha sido este proceso de investigación? Un proceso largo que se empezó como mi tesis doctoral. O sea, así yo empecé becada. Se tiene que agradecer a toda la gente y todas las instituciones que apoyaron, y pude pasar 7 años terminando el doctorado, viniendo aquí, yendo también a Haití y a España y a Cuba. Ya. Y el libro se publicó primero en inglés. ¿Y la publicación del libro en inglés se hizo por parte de la Universidad de Nueva York? No, por la Universidad de Duke, que tiende a publicar muchas cosas sobre las cuestiones latinoamericanas y caribeñas. Ya. De manera que es un estudio de un momento de la historia del Caribe y particularmente enfocado en República Dominicana y Haití. Ese momento incluye el 27 de febrero como 1844, es decir, incluye ¿cuánto? ¿20 años de historia dominicana en el siglo XIX? Hasta más se podría decir. ¿Sí? O sea, el gran enfoque del libro es el proceso de la Guerra de la Restauración y cómo puede ser que hubiera pasado tal cosa. Sí. Pero después se tiene que agregar, o sea, los detalles fundamentales para cómo llegamos a esa situación. Entre esos detalles figura los procesos de, yo voy a decir, no 44, sino, y vamos a empezar de terremoto, en Cap-Haïtien, que tan grande fue, sí. O de Port-au-Prince, y como se quemó 2 veces, o sea, todo ese proceso de desmoronamiento, no sé si sí, habla en español, okay. Desmoronamiento. El derrumbe lento, la fractura de la unificación, que fue como más bien una fractura entre varios partidos. Has tenido que estudiar el tema de la división y la unificación de la isla. Hay un cronograma en el libro, al principio del libro, que es un cronograma que ayuda mucho a entender lo que ha ocurrido, una cronología. Ajá. Que comienza en 1474, con el nacimiento de Anacaona y Yaguana en el cacicazgo de Jaragua, en Haití. A ver, entonces este cronograma va diciendo muy claramente cuáles son los momentos en que la isla tiene cambios importantes o personalidades relevantes. El asedio de Santo Domingo, el tema de 1801, el general Toussaint, el tema de la esclavitud, que es tu especialización. Entonces me gustaría saber cómo es la visión que tú has logrado establecer de
la antiesclavitud es lo que da la explicación al nacimiento de Haití. La antiesclavitud. Sí. Claramente, sí. Sí, claramente. Explícamelo, a ver. O sea, sí. la revolución haitiana es una revolución que es bien compleja y hay muchos partidos, hasta los británicos que están por aquí y por allá metiendo mano. Sí. Sino también que va a haber les gens de couleur riche, la gente de color que son más ricos, más adinerados, que tienen generaciones ya libres, que tienen sus propios intereses en Francia para los derechos que se les van disminuyendo a través de todo el siglo XVIII. Ellos sí existen, ellos sí hacen sus papeles importantes, sobre todo regional, sino también como los cimarrones. O sea, hay goma en la península del sur. Se podría hablar de varios partidos porque todo el siglo XIX es un reguero de gamas ideológicas. O sea, pero vuelvo al tema. Sí. La parte fundamental de la revolución haitiana es la liberación en contra de la esclavitud, y lo que se nota dentro de la constitución haitiana, y yo quiero clarificar esto bien porque se esconde después en todos los prejuicios internacionales, es el supuesto exclusivismo. Y cuando los demás gente hablan de exclusivismo, lo que están hablando es protecciones que existían para la ciudadanía negra, que estaba entre las primeras constituciones, el artículo 7, que decía que un extranjero no podría venir a Haití para comprar tierra, o sea, desterrar como un imperialista a nadie. Pero en un siglo en que las ideas de desarrollo y del Atlántico del Norte eran tan amplio y tan energético, esa protección se interpretó por prejuicio como exclusivismo. Yeah. Entonces, mientras los dominicanos, cuando establecieron su república, que se independizaron de Haití, concedieron la nacionalidad a todo el que venía no desde todos, fuera. La naturalización se dispensaba por el presidente. Sí, pero se les daba la naturalización a todo el que adquiriera una vivienda, porque era una población muy reducida. Pero también para la isla. También cobraban sus 30%. También. O sea, lo que vemos en los primeros 17 años no es una entrada libre de capital. Y eso le facilitó a la élite dominicana jactarse de su extraversión económica. No, vengan, es que nadie venía. Ya, nadie venía. O sea, poca gente. Y año tras año los Estados Unidos, que han estado divididos por su cuestión de esclavitud, estaban con sus miras acercando, pero no podían ante la guerra civil. Entonces los dominicanos, la élite, es decir, que estaban teniendo sus conversaciones aparte, pudieran decir, mira qué tan distintos somos, no como esa protección. Hasta la extensión de que en 1860, por ejemplo, vamos a ver a los dos lados como la política de élite, la élite es distinta. Jeffrey, un republicano al fin, nuevamente después de Soulouque. Fabre Jeffrey. Sí, el presidente Jeffrey sí. Invita por una segunda vez a la gente de color de todo el hemisferio que tengan su bienvenida. Y usted sabe lo que se hace al lado aquí, por secreto, detrás de puertas cerradas, es que algunos ministerios hablan a la gente a Nueva York para decir, hay que prevenir la venida de gente de color, que nada más vamos a aceptar los colonos blancos. Los colonos blancos. Precisamente. Es decir, que siempre, independientemente de que fuese del lado haitiano, o el lado francés, o el lado español, o el lado de la colonia de Santo Domingo, siempre se prefirió a los blancos. No siempre, eso es una cosa, tiene su construcción histórica, y vemos que esa élite, que vamos a hablar claro, fueron racistas. Sí. No lo podrían decir a voz alta. Abiertamente. Pero no estaba tan censurado el racismo en esa época. No, tampoco Estados así. Unidos tenía libertos y tenía esclavitud. Ajá. Oh, no. Todo el hemisferio es racista. Digo, adentro de Santo Domingo, de la República Dominicana propia, la élite no podía, por ejemplo, introducir adentro de la Constitución. No van a decir que los negros tal, los blancos tal. Nunca podrían haber hecho eso porque ya habían pasado 2 décadas de unificación con Haití. El pueblo no acepta eso. Bien, Haití establece el control completo de la isla en 1821. Por el temor, esa es la explicación que se ha dado, de que se restableciera la esclavitud
en este lado de la isla. Y Haití no quería esclavitud. ¿Quién quiere la esclavitud? Bueno, entonces me gustaría saber, ¿había el temor de verdad de que los españoles se establecieran y mantuvieran la esclavitud? Sí, una y otra vez, sí. ¿Una y otra vez? Sí. España es la última potencia en eliminar la esclavitud. Que Brasil, pero por 2 añitos, o sea, va parecido, van juntos. 86 en Cuba, 88 en Brasil. 1886 sí. En Brasil. En 88 en Brasil. 88 sí. En Brasil. Entonces, esa esclavitud, de este lado los separatistas abolieron la esclavitud también, es decir, ellos no la abolieron. Tuvieron que anunciarlo varias veces por el poder popular. Bien. ¿A qué se debe? A ver, usted analizó, hay un libro que se llama Los negros, los mulatos y la nación dominicana, de Franklin Franco, sí, en donde él dice muy claramente que hubo una rebelión en la zona de Vallaguán, Anigua, Guerra. Santa María también. Sí, en donde los negros, cuando vieron que se produjo la separación, el trabucazo, se rebelaron y dijeron, van a restablecer la esclavitud. Claro. Y no queremos eso. ¿Es verdad? ¿Usted confirmó? Oh, claro que sí. ¿Eso? O sea, y eso el lector puede disfrutar de tantas notas de pie en bajo, porque cada cual es indicado y la mayoría, voy a decir, porque muchas se encuentran en España, pero la mayoría se pueden encontrar aquí mismo, en el Archivo General de la Nación. Ya. Y el lío es que la élite quiere mistificar, quieren hacer caso omiso a esa conciencia, como si no, porque están coqueteando con la anexión, o sea, cosa que no es poco usual en todo el hemisferio en esas décadas, pero ellos dicen entonces, no, que es propagandista, no, ese tiene que ser haitiano, no, que es la fantasma de la esclavitud, pero ¿qué fantasma si está viviente? Sí. ¿Usted me entiende? Cuando Pedro Santana decide volver a establecer República Dominicana sin independencia, sino como dependencia de España, ¿España tenía la política de la esclavitud todavía? Claro, 1 de cada 4 cubanos está en cadena. Y están buscando a la vez, eso no les basta, están buscando a la vez más que 100,000 personas bajo contratos coercitivos de la India y China. Bien. Y el tema de los migrantes chinos que llegaron como esclavos, ¿es verdad eso? Llegaron como contratados, pero tuvieron que trabajar, por ejemplo, por un solo patrón. Sí. Y eso ya uno sabe que la explotación va a surgir y no podían muchas veces retornar a su país, se les iba mal por un plazo de 10 años o más, no me acuerdo cuál era. O sea, no era una situación de mano de obra libre como nosotros lo entendemos hoy. ¿Cuántos fueron esos nacionales chinos? Yo voy a decir como encima de 80 o 90,000, porque la cifra total es 125,000, pero había un pequeñísimo experimento con la gente de India, pero después la Gran Bretaña no quiso esa competencia, entonces cerró la llave. Bien, entonces España vuelve y tiene el control político, no se da cuenta de que hay una resistencia muy fuerte y establece unos controles y un maltrato que sobresale especialmente en los ciudadanos mulatos y nativos de este lado de la isla. La gente llora el primer día de la anexión en Santo Domingo. Ni hablar de Puerto Plata, ni hablar de las veredas, o sea, las afueras de Baní. O sea, no fue aceptada desde su primer momento, aparte de ciertas enclaves de lealtad, de pro régimen. Ya. ¿Y cómo tú descubres? ¿Cómo tú te das cuenta de que la gente, porque yo no he leído ningún texto en el que se exprese el sentimiento del pueblo dominicano antianexionista, ¿no? Sí, pues disfrútalo. Que me costó mucho trabajo, no, minuciosamente. Sí, pero yo lo que quiero que tú me expreses. Que aquí sí. Que hay muchos detalles en el libro. Uno diría demasiado. Bueno, es uno de los libros más minuciosos que he leído sobre la restauración de la República. Lo siento mucho. A ver, me gustaría saber, los soldados dominicanos o los ciudadanos dominicanos que se convirtieron en soldados, ¿cómo iban vestidos y cuál era su indumentaria?
Durante la guerra de la durante la restauración. guerra de restauración. Bueno, por ejemplo, Juan Bosch escribe cómo iban vestidos, que ciertos no tenían ni siquiera pantalones, o sea, y las sillas a montar eran de hoja, o sea, era cada cual, creo que sus palabras fueron los guerrilleros improvisados, o sea, Sí. tuvieron que bregar con muy pocas municiones y menos rifles. Y hubo una radicalización en muchos de esos combatientes. Es difícil de decir categóricamente, porque la guerra no tiene línea de frente, pero yo creo, y planteo en el libro, que se puede hablar de un periodo, por ejemplo, en el gobierno profesional, en que se vio una época más radical, y eso es el ascenso de Gaspar Polanco, que era humilde, o sea... Era un hombre iletrado, era sí, humilde, era analfabeto, que Gaspar está Polanco. reemplazando a un poderoso, Sí. o sea, por ejecución, o sea, sí. y en ese entonces, pero lo que vemos que es tan interesante sobre Polanco es que a él también le gusta la gestión, la administración civil, o sea, él y Espaillat, que tienen orígenes bien formaciones distintas, muy distintas, ¿verdad? se llevan. Uh-huh. Yo creo que para gente liberal de verdad, sincera, eso les habrá sido como un momento hasta de mucha emoción, porque por fin hay un militar que está comprometido en las ideas de democracia y no de usurpismo. Sí, usurpar. Y el caudillaje ¿verdad? y la corrupción. Ya. Qué frustrante tiene que haber sido en 57, por ejemplo, con la gente de Cibao. Por fin quieren reemplazar a Baez. Bueno, ¿Y la quién gente viene? del ¿Que Cibao, Santana? al final, Gregorio Luperón. Seguro. Entonces, ¿cómo se da, digamos, esa definición de liderazgo entre Gaspar Polanco y Gregorio Luperón? ¿Como quién lleva el mando en qué momento? Sí. Ay, qué sé yo. No. Habría que pasar mes por mes. ¿O qué? Porque o sea, son los dos de origen Polanco, humilde. Sí. El pero, mismo Gregorio no Luperón no tenía gran formación. No lo veo opuesto. Yo veo a ellos de la misma ola de el otoño de 64. O sea que claro que estaban combatiendo antes. Pero en ese ascenso de la gestión breve de Polanco, yo creo que tienen las manos. O sea, uno al otro. Bueno, note en lo que he leído del libro que usted no reflexiona o no entra en los detalles sobre la muerte de Pedro Santana luego de su acción. No, se muere ahí por un fiebre, qué sé yo. No había espacio. No había espacio, ¿verdad? Ya, porque sí he encontrado autores que entienden que pudo haberse dado un suicidio. Sí, entonces, es posible. Entonces, obviamente, cuando uno analiza en la historia los presidentes que han tenido suicidio, uno dice, bueno, ¿incluimos o no a Pedro Santana? Ajá. No, hay que incluirlo si representa una tendencia mayor de la política del siglo XIX, ¿cómo que no se puede incluir? Pero usted no lo dice en el libro. ¿Cuál es la opción? Usted no lo presenta en el libro. ¿Qué? Lo del suicidio de Pedro Santana. Dice nada más que murió. Yo no voy a hablar de su fin, pero eso representa parte de la filosofía del libro. Yo hablo mucho de las decisiones que tomó, como su renuncia en 62, yo planteo varias razones ahí adentro, de, no, a lo mejor se sintió frustrado, pero ofreció esto, a lo mejor fue corrupción, ya había ganado lo suficiente, se iba. Pero su fin como tal, yo lo represento como frustrado, pero el suicidio, morir por suicidio es una cosa de que hay mucha tristeza dentro de estas batallas. Y quiero también acercar a ese tema, porque no podemos contar la historia de una guerra antiimperialista como si fuese una fiesta. Porque la restauración fue una guerra antiimperialista. Claro que sí, claramente que sí. Y lo que vino después también, la guerra de los 6 años, aunque sea por letra, en contra de Baez, era en contra de los Estados Unidos. En contra de los Estados Unidos, claro, que finalmente se define en 1873. 74. Creo. O sea, eso ya no es mi periodo. Cuando Estados Unidos finalmente desiste de hacer el experimento con esclavos. Por el momento que ya van a entrar con lo de azúcar. Con lo del tema de la producción, no solamente producción de azúcar, sino todo, sí, de muchos otros productos que eran posibles producirse en esta isla y que entonces esos productos se exportaran exclusivamente a Estados Unidos. El interés financiero siempre. Bueno.
Un tema importante. Un tema importante. Hay algunos otros aspectos que a mí me interesan y que están planteados aquí, que quiero que lo analicemos. Vamos a hacer una pausa y en un momento retornamos en este diálogo con Ann Heller, autora de este libro Soñemos Juntos, sobre la independencia dominicana, Haití y la lucha por la libertad en el Caribe. Ann, me interesa conocer tu criterio que está en el libro sobre ese proceso de independencia anticolonialista que logramos los dominicanos con la restauración de la República. No es que disminuya tú, de tu parte, en el texto la importancia o la relevancia de la separación, pero sí tú entiendes que hay grupos de poder que influyeron para que posteriormente la historia se conociera como que nuestra independencia es la de 1844, frente a Haití, y no frente al imperio. Una cosa rara eso. Una cosa muy rara, ¿no? Sí. Me parece que el 9 de febrero de 22 tal vez podría ser otra fecha clave. 9 de febrero del 22, que es la independencia ¿Por qué no? efímera. No, y estamos celebrando los 200 años ahora de esa independencia efímera. Esa de diciembre de 21 también, pero yo digo, se entiende a veces lo del 9 de febrero como un día triste. Yo sé que es un tema bien complicado y yo no soy experta en eso, ni me voy a meter sin poder deliberar todo. Pero me parece extraña que no se celebra, por ejemplo, el fin de la esclavitud. Yeah. O no tengo la razón, no sé si se celebra, pero uno pensaría que es un día de la liberación. Oficialmente no se celebra. No se celebra. Sí hay grupos afroamericanos, si hay grupos que tienen una idea de que África está muy presente y de que la esclavitud es un tema relevante, y hay manifestaciones marginales, lamentablemente, que se celebran. Y hay paseos sobre la historia de la esclavitud en Santo Domingo. Todo eso está presente en la sociedad dominicana, pero oficialmente lo que se celebra es la gran fiesta nacional. Sí. Es el 27 de febrero de 1844. Sí, y uno me dijo una vez, un señor político además, ay niña, tú sabes, nosotros somos el único país del hemisferio digo, que se ha separado de otra potencia americana, y eso no es así. Ecuador, Panamá, Paraguay, o sea, la historia no es tan distinta. De hecho, los conflictos aquí fueron menores. Si vamos a compararlo con la guerra de Triple Alliance, no sé cómo decirlo en español, de la alianza triple, será, entre Brasil, Paraguay, etcétera. O sea, ahí se murieron miles de personas. Y en las escaramuzas que vemos en 44, en 46, en esa pequeñísima contienda, en 49, o sea, hasta los periódicos dominicanos se están burlando de esos atentados. Entonces, es que yo no entiendo por qué ha tomado, bueno, yo entiendo, pero quiero plantear que es un poco desconsiderado. ¿Por qué planteamos eso como si fuese una ruptura sísmica? Sí. Que no lo fue. Sí. Pero hay en este proceso algunos personajes importantes. Ya mencionamos a Gaspar Polanco, mencionamos a Espaillá, mencionamos a Luperón, y no hemos mencionado a Juan Pablo Duarte, que es un aspecto que en el libro yo lo he leído, y Juan Pablo Duarte participa desde muy temprano en el proceso de la separación. Y es el ideólogo de un movimiento cultural, un movimiento político, la Trinitaria, que finalmente es el movimiento que, aunque es desplazado posteriormente por los grupos conservadores, porque ellos eran muy jóvenes, los duartistas, finalmente también Duarte participa luego del exilio en la restauración de la República. Viene y se pone a la orden del gobierno de Gaspar Polanco, viene y se pone a la orden de la independencia frente al Imperio Español, pese a su relación con España, porque Duarte era hijo de un español. Ahí no sabía eso. Entonces, bueno, pues el padre de Duarte era español, la madre era ceibana, sí, era de aquí, del sur
del este del país. Entonces, en ese proceso, tú dices, bueno, luego tomaron a unos cuantos y los convirtieron en los héroes nacionales. Sí. Buscaron a uno de ojo azul y según blanco. Según Balaguer, sí. ¿Eh? Porque él fue quien enfatizó lo azul. Lo del ojo azul, pero bueno, tú lo reseñas en tu texto, ¿no? Yo debería haber dicho según Balaguer, según los revisionistas, porque yo creo que tiene un componente delicado. Igual es blanco. A ver. Eso es lo clave. Sí, es blanco. Pero dice blanco o azules. Una exageración, sí. Bueno. Eso que hizo Cera y Balaguer. O sea. Ya. Entonces, ¿tú piensas que ese proceso no tiene tanta relevancia? No es que no tenga tanta relevancia, sino que siempre fue frustrado en la época de lo que llamaron después la Primera República. O sea, él representa una gran minoría de una gente que hubiese sido frustrada. Entonces, para luego reinventar como si fuese el líder, requiere como un salto mental. O sea, porque no tuvo el poder. O sea, quienes tuvieron el poder eran la gente en Bobadilla, Galván, o sea, la gente que ya tenían el poder durante la época de la unificación. Los santanistas y los... no tienen que ser santanistas ni siquiera, son corchas, o sea, de cada gobierno siguen como la élite. Pro españoles o, digamos... O con acceso a tropas, con acceso a Santana, porque Santana también importa, no que sean santanistas, pero que ellos decían que Haití representaba un riesgo. Pero antes participaban. O sea, Del Monte estaba haciendo su brindis durante el periodo de la unificación, que son gente poderosa. Y después... Que tenían representación en el Congreso haitiano. Sí. Dominicanos que iban y participaban por la parte dominicana en las decisiones. Sí, y después, o sea, la élite no van a sufrir de los cambios políticos, como el pueblo puede experimentar cambios más bruscos, que en la separación tampoco no experimentaban, pero la élite que permaneció más o menos estable. Sí. Y cuando se crea toda una leyenda, entonces, de ultrajes, vemos después que el análisis no es muy completo. O sea, cuando se habla de la unificación y lo consideran como una dominación, dicen, ay no, que la iglesia, o que el código rural, Y como historiador se tiene que preguntar, vamos a ir más lento, vamos a considerar los hechos como son, o que la iglesia, bueno, después devolvieron esas tierras de la iglesia, se les devolvieron a Santana. Y usted sabe lo que hizo con esas tierras, lo andaba repartiendo a sus seguidores. ¿Dónde está, o sea, la indignación a ese hecho? Es que no equivale, es que un partido era negro y otro partido menos, y entonces reservamos la indignación y también el código rural, que en épocas anteriores, los historiadores que no estaban muy cuidadosos con su metodología, todos que leían como decreto, lo consideraban, no, eso fue implantado, el decreto. Entonces, si uno se sienta a leer el código rural, suena terrible. O sea, no es democrático. Pero luego se considera que la misma plantación de Boyer no fue cultivada, fue como un 2% cultivada. Entonces vamos a consideramos el trabajo de Quisqueya Lora y en su trabajo en Nigüey, y vemos que el código rural ni siquiera llegó. O sea, no vamos a exagerar, hay que considerar las cosas como son. Bien. El hecho de que tú le des tanta relevancia y tu especialidad haya sido el estudio de la esclavitud, de alguna manera enfoca el libro hacia un análisis en que los antiesclavistas tienen una posición predominante y tienen la razón en su lucha. Sí. Es así. La esclavitud es mala, sí. Sí. Entonces, eso, como hay una duda sobre la posición antiesclavista del otro lado de la isla, nos perjudica y da la impresión de que el libro, y es lo que he conversado con algunas personas, me dicen, bueno, puede ser que ese libro tenga un sesgo antidominicano. ¿Un sesgo antidominicano? Sí. Yo amo al pueblo dominicano, tanto como yo amo la justicia, las sociedades equitativas, la verdad. Sí, la verdad, sí, claro. Y un patriotismo barato
Sí. Que se sienta amenazado por narrativas plurales no es patriotismo. O sea, como dijo Frederick Douglass en los Estados Unidos, un patriotismo, un querer a un país es un poder criticar a poderes que han abusado del pueblo. Entonces yo diría que tengo mis dudas en por qué son tan sospechosos de una narrativa en que el pueblo pueda hablar por fin, porque las narrativas de la historia en décadas pasadas, mucho menos hablar del periodo durante Trujillo, eran muy estrechas. Y tenemos que quedar con eso para tener patriotismo. Yo no lo acepto. Sí, yo sí. no lo acepto. Porque hay pocos... No, pero lo sé, me alegra que lo hayas dicho. Hay poca presencia mulata y negra en el proceso independentista dominicano. Se destaca Francisco de Rosario Sánchez. Ajá, sí, claro. Como negro, sí, claro. en ese proceso. Sí, claro. Y precisamente es él el que es enviado a hablar con los mulatos que Ajá. se rebelan en una zona. Ajá. Y es él el que garantiza que no va a haber esclavitud en la nueva república. Ajá, varias veces que la denuncian. Sí. Finalmente Francisco de Rosario Sánchez muere en la zona fusilado por Santana. Fusilado por Santana en la zona de San Juan de la Maguana, buscando apoyo de los haitianos para lograr... Los haitianos apoyaron mucho la restauración de la República. Me interesa oír tu criterio y los datos que tú recopilaste sobre eso. Franca y generosamente ayudaron. Y ayudaron cuando fue teóricamente hasta ilegal para ellos ayudar. ¿Ilegal? Sí, porque lo que pasó fue que España, Favideh Jeffar, antes ni siquiera de la anexión, estaba diciendo, somos dos pueblos indomables. Hay que defender en contra de esto porque esto perjudica. Pero después pasó en el verano de 61, pasaron algunos buques de vapor quejándose de las contiendas en que se murió Sánchez, entre otros. Y requirieron una indemnización y un acuerdo diciendo que Jeffrard no podría oficialmente ayudar. Pero vemos que el pueblo haitiano, por ejemplo en Cabo Haitiano, tanto como toda la costa norte, tanto como la capital, y tanto como Hincha, no pararon, jamás pararon. Ese apoyo era ideológico, era concreto y a veces era militar. Entonces, ¿en esa lucha los haitianos aportaron armas? Sí, o sea, sí. Como para tener nombres de generales, yo he hablado con historiadores que dicen, ay no, que yo he encontrado nada más 3 generales, eso está bien. Pero vemos por ejemplo, que en el esfuerzo de Sánchez en que se murió, tenía gente alistada técnicamente en el ejército haitiano, o sea, para sumar tendríamos que tener los nombres y no tenemos los nombres de los guerrilleros, no es así. Jeffrard y esos líderes políticos haitianos, para no hablar de Dessalines y de Petión, ¿había alguno de ellos planteado la idea de verdad de que la isla era una indivisible y que debía ser gobernada por los que rechazaron la esclavitud? Mire, hay que hablar por décadas, realmente, y por líder. Y porque vemos, por ejemplo, en las escaramuzas de los 40, que el soldado promedio haitiano no quiere estar involucrado en eso, quiere su finca, quiere su vida. O sea, no se puede hablar, para hablar bien claro, no se puede hablar de un rencor popular, no existe. Ahora, a nivel del Estado, a veces, claro, que van a surgir ideologías que son distintas, depende según el líder, y tomamos como por ejemplo Zuluk, él era un oportunista, o sea, él buscaba, o sea, pero ambos... Faustino Zuluk. Tanto Zuluk como Santana, o sea, buscaban, Santana benefició más que Zuluk, buscaban beneficiarse de un pequeño crecimiento temporal de unión que se encuentra adentro de esas campañas. Que la nación, pero no fue duradera para Zuluk, por ejemplo, en la última vez, en 56, tuvo que entrar silenciosamente a Port-au-Prince, porque la gente no apoyaba sus fechorías. Bien. En el libro
encontré un capítulo en donde usted comienza a describir la palma de la libertad. Ay, sí, la introducción. Y entonces, esa palma de la libertad fue sembrada por los haitianos. Emilio Rodríguez de Morici. Me imagino que el batallón africano de aquí se juntó bien pronto. Imagínese. ¿A quién no le gusta la liberación? Sí, sí, la libertad. ¿Qué símbolo representaba, digamos, esa palma de la libertad? Yo creo ¿Y en que qué circunstancia desaparece? Gracias por la pregunta, es buenísima. Yo creo que se han hecho estudios de que la palma de la libertad tiene una historia en Francia, de hecho, que yo no me la sé todo. Hay un historiador que se ha escrito sobre eso que se llama Laurent Dubois, porque tiene una larga historia, pero pues más bien para hablar de la historia compartida. La isla es haitiana, o sea, viene de la Revolución Haitiana. Sí. ¿Qué era la segunda parte de esa pregunta? Oh, ¿cuándo fue derribada? Sí. 64, creo. En el año 64. O por lo menos la poesía fue escrita en ese año. Bueno, pero, y le hago la pregunta por una razón. El partido más poderoso que hubo en República Dominicana fue el Partido Dominicano del dictador Trujillo. Ajá, ok. Y tenía como símbolo una palma. Ah, verdad que sí, verdad. Sí, entonces, si mi pregunta era, ¿hay alguna relación entre esa palma de la libertad de la que algunos historiadores como Buenísima Emilio Rodríguez la pregunta. hablan y esta palma que era la palmita, como le decía, Ajá. que estableció Trujillo como símbolo de su partido? Fascinante el tema. Fascinante, es la primera vez que estoy escuchando eso y tiene su sentido. No, yo lo creo, si sugieran que hay un hilo que perdura. Y además se podría comparar nuevamente con François Duvalier, Sí. Su noirismo, es más bien como fascismo, o Sí. sea, y se puede hablar de símbolos que parecen ser indígenas, pero que después son utilizados por fines no democráticos. Bien, yo quiero saber si usted entiende que la restauración fracasó, porque luego vino la guerra de los 6 años, luego vino todo ese proceso de Báez tratando de vender el país o de vender la provincia, la isla de Samaná, Sí. que era una isla, Sí. ¿verdad? A Estados Unidos buscando protección. ¿Por qué fracasaron Ajá. los restauradores? Bueno, no fracasaron en el sentido de que ganaron una lucha increíblemente heroica. Haber derrotado al imperio. Punto, fin de frase, fin de párrafo. Pero es que esas luchas tienen su costo, sencillamente. Y es terrible tener la presión que ha tenido la República Dominicana para meramente existir en el siglo XIX y también y mucho más hasta que estaba dirigida esa opresión y atención negativa que estaba dirigida hasta toda la isla y Haití también. O sea, no, eso tiene su costo. Uno no puede desarrollarse si siempre tiene miedo del exterior, de una nación que sea más poderosa. Y eso fue la historia del siglo XIX. Ya. ¿Y por qué Y hasta Cuba, ahora. ¿y por qué Cuba no hace un proceso independentista más temprano? Y Por la nosotros sí lo esclavitud, logramos. por la esclavitud, los historiadores cubanos lo tienen bien claro. O sea, cuando hablan de la isla siempre fiel, de la isla de Cuba, hablan del miedo, porque una vez empezada una contienda, todo el mundo va a decir sus quejas y entonces hasta los más ricos esclavistas allá en Cuba no querían que hubiera ninguna contienda en pro de la independencia, porque después se va a venir lo que vino a través del proceso de independencia en Latinoamérica, que es el empiezo de la abolición de la esclavitud, porque después todos tienen que juntarse a la lucha y después todos requieren su libertad. Ya. A mí me gustaría, Heller, que usted me hable de las ideas de unificación de la isla que se manejaron entre los líderes políticos de entonces. Hay documentos, incluso hay libros. El último que propuso un tema relacionado con la unificación o una confederación fue Joaquín Balaguer. Ajá, Sí. ¿qué dijo? Sí, publicó un libro, hay un texto en donde Balaguer propone, y eso está en los archivos de la Cancillería Dominicana, que Una federación. una federación ¿A qué fin? entre República Dominicana y Haití. Ok. Sí, como países que comparten la misma isla y que tuvieran Ajá. propósitos comunes, manteniendo cada uno su propia identidad. Pero en el siglo XVIII,
tanto los independentistas dominicanos, Gregorio Luperón, amigo de Betances en Puerto Rico, sí, una vinculado liga con antillana. Maceo en Sí. Cuba, es decir, Sí. una liga antillana. Luego fue Eugenio María de Hostos, Sí. otro antillanista, Sí. que plantearon, bueno, que hay que hacer algo por Haití, República Dominicana. Sí. Las ideas que usted maneja en este libro sobre ese tema, Ajá. usted revisó los documentos, usted vio los escritos, no había ese odio que hay o que esa situación Ajá. de tensión que se ha Ajá. vivido en los últimos años, cuando Trujillo decidió eliminar a los haitianos de Ajá, aquí, ajá. y son ¿cuánto? 15.000 o 20.000 haitianos que fueron fusilados. Ajá. Bien, me gustaría oír su punto de vista sobre De esos los temas. planes de la Federación Antillana, Sí. esa energía era increíble. O sea, si uno ve en el epílogo y también al fin del capítulo 7, uno ve que hay un oleaje político democrático de ayuda mutuo entre varios locales, incluso las islas turcas que daban comida, acogieron a refugiados y eso. Pero formalmente más bien esos hombres, que algunas mujeres también hicieron sus ligas antillanas, pero sé menos sobre ellas. Esos hombres hablaban de una federación, a veces con sede en La Habana, a veces con sede, no sé, fluctuaba el plan, para la necesidad de juntarse en contra del imperialismo estadounidense. Y no es muy raro, o sea, los congresos panamericanos, por ejemplo, el congreso creo que fue de 1856, si no me equivoco, eran todos los países, o sea, 20 y pico países de Latinoamérica, y no invitaron a la República Dominicana porque no tenía reconocimiento ni siquiera de los Estados Unidos. O había justo firmado, no invitaron, claro, a Haití tampoco por su racismo. Pero digo, hasta la frase América Latina, hay estudios que surgió en esas épocas por la presión antiimperial y la respuesta es federativa. Federativa. Sí. Muy bien. Vamos a hacer una pausa con esta conversación sobre la historia dominicana planteada en este libro Soñemos Juntos, que por cierto se puede conseguir en el Centro Bonó, en donde están los ejemplares a la venta y a disposición de todo aquel que quiera tener un ejemplar de este extraordinario libro, una investigación minuciosa, como ya hemos dicho, que Ann Heller, que nos está hablando ahora, ha hecho un trabajo como pocos historiadores dominicanos han hecho, de revisar cada periódico, cada publicación, cada comentario, cada discurso, y todo lo que dice ella en ese libro está seriamente documentado. En un momento volvemos. Muchas gracias. Bien. Ann Heller, yo he descubierto muchos elementos en este libro que desconocía y he leído algo de libros de historia. ¿Sabe mucho? No he leído Me quedé algo impresionada, de libros de historia, pero he leído algo y no había encontrado nunca tantos detalles. Uno de los aspectos importantes que mencionas en el libro es en esas luchas la participación de la mujer, que pocas veces he visto un texto en donde se rescate la presencia de la mujer, al margen del papel de María Trinidad Sánchez, claro, preparando la bandera, o protegiendo dentro de casas a perseguidos, o el caso de Rosa Duarte, que era una persona que cuidaba a su hermano, llevaba los papeles, sí, los protegía, ella misma iba redactando y guardando notas. Trabajo importante. Un trabajo, sí, pero que no era el fragor de la lucha. Pero tú has encontrado aspectos que sí tienen que ver con la presencia activa de mujeres en ese proceso de definición de nuestra independencia. No separación, independencia. Sí, seguro. O sea, eso costó un esfuerzo hasta más allá que recuperar la voz, digamos, masculina del campesinado, que ya es un trabajo difícil para encontrar a una mujer. O sea, uno ve como un bosquejo a veces, y muchas veces aparece cuando han sido atrapadas por la policía, arrestadas. Sí. O sea, entonces su voz es
es difícil escucharlo porque uno no sabe cómo interpretar cuáles son las presiones de las autoridades arriba, pero poco a poco se puede ir sacando de información de esos juicios sumarios y uno ve que las mujeres estaban, o sea, las vías neurálgicas de la rebelión, en el sentido de que daban información. O sea, no, que el movimiento es tal, o sea, porque los españoles avanzaban en masa. y mientras los guerrilleros por poco no tenían cari dinero. O sea, entonces vemos que ellas facilitaban mucho el movimiento, sino también yo quiero enfatizar que también tuvo el lado ideológico. O sea, hay una historiadora que se llama Aisha Finch y ella estudia las rebeliones antiesclavistas en Cuba, o sea, el contexto es bien distinto. Pero ella enfatiza, que ellos también organizaron las críticas ideológicas de esa situación allá en Cuba. Y planteo que claro que también eso aquí también pasó, porque uno ve en los mercados, en las calles, donde las mujeres, las lavanderas, tomamos por ejemplo, tienen una presencia pública muy grande, se hablaba de la situación, de las posibilidades de la insurrección, de los peligros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno ve en las sumarias que están hasta resistiendo muchas veces, algunos que tienen sus relaciones con los españoles, para las cuales enfrentan una energía bien negativa, vamos a decir, sobre todo en 64, 65. Pero también vemos que esa es una ocupación militar y se cae la máscara de civismo bien pronto durante la ocupación. O sea, el soldado español se aburre, se emborracha y viene a tocar la puerta hasta a varias mujeres. A mujeres. Y vemos sumaria en que las mujeres dicen, o te mato, o me matas, o te mato, tirando piedras, defendiéndose. Y lo tomo con un cuento, o sea, a la vez tiene su lado de heroísmo, claro, o sea, ella es fiera, pero a la vez tiene que haber sido una situación difícil. O sea, vemos la situación, toda la tensión, toda la presión bajo de la cual ellas fueron sometidas y vemos sus acciones. Y a veces vemos sus palabras. Un ejemplo más. Guadalupe, que era la esposa de José María Caminero. Sí. O sea, autor de La Separación. O sea, parece que él estuvo re enfadado con ella. Claro, se divorciaban. Pero sino también porque ella supo aprovechar del Código Civil, que también perduraba a través de toda la Primera República, para defender sus derechos en el divorcio. Eso no encojonó. Y vemos entonces que ciertos entonces querían quitar esas partes del código. Ya. Bueno, yo creo que Pedro Troncoso Sánchez, uno de los historiadores y duartistas más importantes, que relata que en el momento mismo del 27 de febrero del 44, Francisco de Rosario Sánchez tenía un serio problema de persecución por celo de un marido de una mujer. No me digas. Pero eso no hace la historia más viva. Eso hace la historia más viva. Pero hay una mujer adinerada en Santiago, que tú mencionas en el libro. Un par de personas, que se dedican, ricas. Sí, ricas. Sí. Que se dedican a proteger y a promover y a darle abren cobijo. Sus mansiones, abren sus mansiones casas para el gobierno provisional. Sí, eso tú lo encuentras en los periódicos de la época. Sí, después de 10 años de buscarlo. Sí. O sea, son lineacitas dentro ¿Son de mujeres nada más? ¿Mujeres dominicanas o mujeres haitianas? Bueno, uno creo que se describía como haitiana, pero era más bien, me imagino que era descendiente de los franceses, me da como, y voy a decir, por ese raíz que tenemos en Santiago. Sí. Y otra se llamaba, creo que tiene un nombre ahí raro, como Madame García. O sea, Madame García. Se ve un poco complicado. Y ella tenía bailes de disfraz hasta antes del periodo de la restauración. Bueno, en perspectiva así, luego de haber conocido esta historia, luego de haber visto la fiereza de los dos pueblos, Haití y República Dominicana, contra la esclavitud, ya no fue posible establecer más esclavitud, sino fueron las dictaduras. Las dictaduras, tanto las de Lilis, como las dictaduras que se establecieron posteriormente, Trujillo, Duvalier en Haití,
¿cuáles son, digamos, un poco las perspectivas que tú ves a la isla, a Haití y a República Dominicana? Yo sé que tú eres historiadora, pero hay una gran diferencia en términos económicos, Ajá. sociales, entre haitianos y dominicanos hoy día, si tú analizas Ajá, una fotografía del cuadro de la isla. ajá. Entonces, ¿cuál es tu análisis de hacia dónde vamos? Hacia donde vamos en el siglo XXI lo dejamos por un lado. O sea, yo no me atrevo a hablar de esa situación. O sea, encuentro claro que la presión enorme, pesada de neoliberalismo es algo que alguien tiene en común. O sea, pero en el siglo XIX también lo que tienen en común, o sea, cuando nosotros hablamos hoy de que si los dos artistas, de que si la separación, o sea, yo lo que estoy haciendo es mostrando cómo fue fracturada y fue militarista. O sea, los que fueron idealistas tenían la voz minoritaria, pero no es que estoy descartando su importancia, estoy diciendo que no tuvieron el mando. Y ni en Santo Domingo ni en Port-au-Prince no tenían el mando. O sea, las voces más fuertes eran en las redes militares, los general tras general, y los estados sobrehinchados. Y me parece que eso uno podría decir que hasta el presente dificulta. Tu libro termina con una frase de un periodista, un escritor: ¿hasta cuándo los partidos políticos jugarán con el destino de los pueblos? Sí. ¿Qué es el cinicismo? ¿Cuándo caerán de su pedestal estos ídolos inocuos? Sí. El cinicismo de querer distraer al pueblo dominicano, o podemos hablar de otras situaciones, el cinicismo de querer distraer al pueblo haitiano por enemigos el que no son... quiere decir. El cinicismo. Cinismo. Excúsame. No. De querer distraer, cuando un líder dice, no, tiene que odiar a este chivo expiatorio, que es externo, o sea, eso le cuesta demasiado a la nación, porque sí distrae, sí lleva la atención y evita hablar, hace caso omiso de los problemas que son domésticos, que necesitan admitir, si es la corrupción, si es el militarismo, si es la desigualdad doméstica. Y en vez de eso, cuando escogen, no, que tal, que es una excusa y es barata, lo encuentran. Ya. Aquí se inició la esclavitud de los africanos en una isla del Caribe, traído por los españoles, por los ingleses, los holandeses. ¿Es distinta la esclavitud que nosotros vivimos aquí a la esclavitud que se pudo vivir en otros continentes? Esa respuesta, yo voy a decir, es compleja y no me gusta estar definiendo, definiendo formas de esclavitud como mejores que otras, porque por fin a mí no me gustaría ser esclavizada. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, y también yo veo que dentro de la historia la gente usa eso como pretexto para decir otra cosa. Y también veo que muchas veces la élite que no tienen situaciones de plantaciones querían sus plantaciones. Ya. Uno de los hombres más lúcidos que ha tenido el Caribe fue José Martí. Y José Martí se forjó y adquirió conciencia viendo cómo eran tratados los esclavos que llegaban hasta Cuba para ponerlos a trabajar en la industria del azúcar. Fue ahí donde Martí adquirió conciencia y tomó la decisión, aún siendo descendiente de españoles, de luchar por una independencia y contra la esclavitud. Es diferente ese interés de José Martí del que tenían Duarte y los dominicanos trinitarios. Miren, que se plantearon la independencia, pero no eran tan elocuentes sobre el tema de la esclavitud. Duarte sí quería hablar específicamente del tema de la unión de las razas. O sea, él quería poder nombrarlo para después ascender más allá del prejuicio. Y ni siquiera ese precepto fue aceptado por los que sí tenían el poder en los 40. Entonces, él, y también vemos que dentro del hemisferio, o sea, la cuestión del republicanismo
supuestamente sin raza, da oportunidad y también encierra. Podemos hablar de eso en otra ocasión. En otra ocasión. Pero sí. Yo veo que el silencio total que guardaban la gente del poder de este país era para negar la conciencia popular. Muy bien. Yo quiero mencionar que el libro Soñemos Juntos tiene una presentación, un prólogo de Sofi Mariñez, que es una intelectual, historiadora de República Dominicana que vive en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y trabaja en la Universidad de Nueva York, en el CUNY, ¿no? Sí. De manera que es otro elemento importante sí. de... Es una honra que me lo haya escrito, sí, sí, sí. De raíces de sí. este libro que tiene a Sofi y que tiene a Ann Heller juntas en este trabajo, aparte del trabajo de Pablo Mella y un equipo de personas que le acompaña, y de las dos personas que hicieron la traducción, que también... Sí, Astrid Valenzuela e Isabel Amarante. Astrid Valenzuela e María Isabel Amarante, o M. Isabel Amarante. Agradezco muchísimo a Ann Heller por aceptar esta conversación. El libro está disponible en el Centro Bonó, de la editorial universitaria Bonó. Es un libro con una calidad impresionante en su contenido y en su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias y mucho éxito en tus nuevas investigaciones. ¿Qué otra cosa tiene? ¿En qué está trabajando? La nueva investigación sobre el tema de Lilis. Ah, sobre la dictadura de Ulises Ceró. Sí. De Lilis. Sí, es mejor llamarlo así. No me gusta que se vaya por su apodo. Sí, por el gracias. apodo. Ulises Ceró. Sí. Sí. Ah, qué bien. ¿Y qué aspecto de la dictadura de Lilis? Bueno, veremos. Estoy viendo la presión de los años 90 y cómo lo manejan la gente de Barahona, o sea, la gente de Central Isla. Sí. Bueno, pues es importantísimo que te ayudes a definir y te detengas en el detalle del año 1890-91, cuando finalmente Lilis es el que toma la decisión de que van a ser 3 padres de la patria. Ay, verdad, fue en 91, qué fascinante. Sí, entonces al final no terminó siendo solo Duarte, sino Duarte, Sánchez y Mella. Y entonces por eso tenemos 3 padres de la patria. Todo el mundo tiene uno, pero bueno. Obviamente el mayor, el más calificado, de acuerdo con toda la historiografía, es Duarte. Duarte, yo diría Sánchez también. Bueno, hay quienes dicen que Sánchez. Hay una división en ese sentido. Varias madres de la patria, lo pluralizamos. ¿Por qué tiene que tener un solo padre? Ann Heller, muchas gracias por esta conversación interesante y los datos que nos ha ofrecido. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en el diálogo.